que nosotros no tenemos nada que envidiar a la gente del Antiguo Testamento. Si esa gente se pudiera levantar o mirar lo que nosotros tenemos hoy, ellos nos envidiarían lo que nosotros tenemos. Amén. Porque ellos tenían apenas una sombra. Nosotros tenemos hoy lo real. Amén. Gloria al Señor. Así que qué bendición y qué hermoso poder uno cada día conocer esto, lo que tenemos hoy. Amén. Entonces hemos estado mirando esa parte, cómo todas estas ofrendas y sacrificios que se hacían representaban lo que hoy nosotros tenemos como realidad. Pero cuando hablamos en el tema sobre todo el pecado, que es el primer tema que hemos estado manejando, recuerden que todas estas ofrendas cubrían los pecados pero no los quitaban. ¿Ven? Y la prueba de eso es que no podían corregir a la persona, porque la persona seguía en las mismas. ¿Ven? No cambiaba su conciencia, no cambiaba su conducta. Además que la ley te dice lo que tienes que hacer, pero no te dice cómo. No te da las herramientas. Ella solamente te dice, haz esto, no hagas esto, no hagas esto. ¿Y cómo hago yo para hacer eso? No, yo no sé, te verá cómo hace. Entonces el Señor Jesucristo vino y nos dijo cómo es que se hace. Amén. Gloria al Señor. Entonces, y estuvimos hablando el domingo anterior un poco de mirar y que seamos conscientes de la realidad del grave problema del hombre, y que es el pecado. Ese es el más grande problema del hombre. Uno piensa que de pronto que es el diablo, pero realmente no es el diablo. El diablo se aprovecha de eso. El diablo toma ocasión por eso, por la condición. El diablo sí usa el dicho del mundo, al caído caerle. Al que está caído, él sí le cae para ponerlo peor. Pero el problema que el hombre tiene es el pecado. Y ese es el problema que Dios quiere solucionar, y cuando Dios arregla eso, vea, quedamos arreglados. No hay diablo que valga ahí. Amén. Gloria al Señor. Entonces, estuvimos hablando de las consecuencias del pecado. Tengo 3 consecuencias para el hombre en relación con Dios, para el hombre mismo y para el prójimo. Entonces, por eso igual todas estas ofrendas y sacrificios también presentaban y planteaban una solución a esa situación, a la relación del hombre con Dios, para la problemática del mismo hombre y también en su relación con el prójimo. Pero como dijimos, de alguna manera eran sombra e insuficientes, no corregían completamente al hombre. Entonces vamos a mirar hoy un tema, ya que miramos ya el tema del pecado. ¿Cómo fue que Dios resolvió el problema del pecado? Amén. ¿Cómo fue que Dios resolvió el problema del pecado? Amén. Y volvemos al Edén. Usted me ha escuchado otras veces que yo siempre he creído que sobre todo el capítulo 3 de Génesis, ahí está resumida toda la Biblia. Personalmente, creo que ahí está todo, ahí está consignado todo. ¿Qué le pasó al hombre? ¿Cuál es el problema del hombre? Y la solución, ahí está. Ahí están los principios. ¿Ven? Entonces sabemos que cuando el hombre se alejó de Dios y ya consciente del bien y del mal, el hombre siempre ha estado buscando soluciones a su problema. El hombre quedó en la condición que él quedó. Él se dio cuenta que ya no estaba en armonía en relación con Dios. Porque qué pasaje tan triste que antes el hombre se encontraba cara a cara con Dios y hablaba. Pero esta vez Dios le sale al encuentro al hombre y el hombre le tiene miedo a Dios. Vea cómo cambió la condición del hombre. Ahora el hombre no sale al encuentro a hablarle, no. Ahora él sale a esconderse. Ya la condición del hombre cambió. Entonces, a causa de haber desobedecido, a causa de haberse alejado de Dios, a partir de ahí el hombre siempre ha anhelado y ha buscado eso que perdió. El hombre siempre ha tratado de buscar la solución a su problema, porque se dio cuenta que tenía un problema. El hombre siempre ha tratado de buscar el camino hacia Dios, aquel que quedó cerrado con esa espada de fuego que revoloteaba ahí en la entrada para impedirle el paso al árbol de la vida. Amén. Entonces el hombre siempre ha estado buscando eso. Siempre he dicho que por eso esa es una de las razones a veces la gente le pregunta, uno dice, pero ¿por qué tanta religión? Digo, lo que pasa es que el hombre está buscando un camino hacia Dios. El hombre siente una necesidad espiritual, siente un vacío, algo en su vida. El hombre puede tener todas las posesiones que quiera, puede tener todo lo que hay, pero siempre existirá un vacío en su corazón. Y eso es la falta de Dios. Entonces el hombre siempre está buscando eso.
Pero el problema es que el hombre siempre lo ha buscado como a él se le ha ocurrido. Entonces, yo siempre digo, existen tantas religiones porque el hombre tiene sed de Dios y está buscando de Dios. Pero esos son los caminos que el hombre se ha planteado. Pero para llegar a Dios solamente hay un camino que Él ha diseñado, amén, que Él ha planteado, amén. Por eso es que el evangelio es fácil. Mientras el hombre se mata y sufre a ver cómo llega a Dios y a ver qué hago y a ver qué tanto sacrificio hago, y dice, pero si es que está fácil, hijo, ya yo te hice el camino. A mí me da tristeza a veces con algunos hermanos. El otro día hablaba con un hermano, me acordé de esto por eso. Y con todo respeto voy a mencionar otras iglesias. Pero me decían, no, es que nosotros estamos en nada, como quien dice. Los testigos de Jehová, ellos sí son gente en que van y eso, y están organizados y hacen y visitan y van aquí y van allá, y no sé qué. Y yo le digo, hermano, ¿y usted se siente poca cosa por eso? Ellos hacen eso porque ellos necesitan salvarse, porque ellos creen que haciendo eso se van a salvar. Con todo respeto, en la iglesia católica, el tanto respeto que se hace y las cosas como se hace, y dice, bueno, todo lo que ellos hacen es para salvarse. Pero yo lo que hago, yo no lo hago para salvarme. Yo lo hago porque yo soy salvo. Amén, que yo soy de Dios. Entonces que pronto como que menospreciamos lo que tenemos, pero nos damos cuenta que muchas de las cosas que hacen los demás lo hacen simplemente porque son sacrificios que ellos tienen que hacer para salvarse. Y eso está mal hecho. Porque no hay sacrificio que me pueda salvar. Ya está comprobado. El hombre siempre ha tratado de llegar a Dios y siempre se ha equivocado en los caminos que él quiere usar para llegar a Dios. El único camino para llegar a Dios es el que él ha provisto. Yo en la escuela de estudio comparto con muchos musulmanes y como hasta me confesé con ustedes el otro día, ¿no? Hay un compañero que todos los viernes yo lo llevo a la mezquita porque él va a orar. Es un anciano. Entonces yo lo llevo allá y lo dejo. Me perdonan por ese pecado. Y siempre habló con él. Y me dice, no, nosotros tenemos que orar 5 veces al día. Y entonces yo le pregunto, bueno, ¿y cómo oran ustedes? ¿Y cómo es esa oración? Y ya las tienen escritas. Entonces algún cristiano dice, fíjese hermano, los musulmanes oran 5 veces al día. Y nosotros, no, yo oro 24 horas al día, yo estoy orando. Yo tengo en mi espíritu hay algo que siempre está clamando. Amén. Obviamente, claro, siempre saco mi tiempo temprano para doblar mi rodilla y tener mi intimidad. Ya, ese es mi rato personal con Dios. Ya. Pero usted no se sienta menos por eso, porque hoy hay mucha gente que lo que hace muchas cosas y uno dice, ¡ay, mira lo que hacen ellos! ¿Y nosotros? No, ¿y tú qué tienes? Yo no hago ningún rito para salvarme. Yo no hago sacrificio porque ya Cristo hizo el sacrificio. Por eso es que el evangelio es tan fácil. Es que como cuando empezamos, yo predicaba y decíamos, aquí hoy día el que se pierde es porque quiere. El que se pierde es porque quiere. Hoy día es más fácil salvarse que perderse. Hoy día es más fácil salvarse que perderse. Porque es que ya todo está hecho. Ya Dios lo ha hecho todo. Amén. Ya Dios lo ha diseñado todo perfecto. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ese ha sido el problema del hombre. Recuerden que Adán, después que se vio desnudo, ¿qué hizo? Cubrirse con hojas. ¿Cierto? Y eso es lo que el hombre siempre ha hecho. El hombre siempre ha estado buscando soluciones para su problema, para su pecado, porque sabe que anda mal. Y entonces trata de hacer cosas para reponer eso, pero no puede. Y trata también de buscar un camino hacia Dios, pero no lo encuentra. Porque el hombre está muerto en delitos y pecados. Amén. Y la única forma que nosotros podemos vivir es tener la salvación de parte de Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Fíjense que el hombre después de esto, obviamente ya pasó a ser esclavo del pecado. La gente dice, ¿sabes? Yo no soy esclavo de nada. Así como le dijeron los fariseos a Jesucristo. Nosotros nunca hemos sido esclavos, orgullosos. Eso fue en el principio de nuestra era y 400 años atrás ya no tenían rey. Y de ahí para atrás habían sido esclavos de todos los imperios. Y arrogantemente, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y tenían la bota romana aquí en el cuello. Estaban esclavos de los romanos. Y así es el hombre hoy día también. No, yo no soy esclavo. Yo hago lo que a mí me da la gana. Sí, es que eres esclavo de tu gana. ¿No te has dado cuenta? Porque el esclavo hace lo que le dice su señor.
¿cierto? Entonces el pecador dice, yo soy libre, yo no soy esclavo de nadie. Ah, bueno, pórtate bien, a ver, intenta portarte bien. Y no puede. Y no puede. Tú eres libre cuando tú realmente tienes las dos opciones, de hacerlo o no hacerlo. Y tú sabes escoger. Amén. Y tú sabes escoger. Pero el esclavo, el pecador, no tiene opción. Él quiere hacer lo bueno. Él ve las dos opciones, lo bueno y lo malo. Y él quiere hacer lo bueno y no puede. Él quiere, él anhela hacerlo, pero no puede. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. Entonces, por mucho que él quiera, no puede. Porque está esclavo. Amén. Nosotros somos libres, tenemos las dos opciones. Por eso es que nosotros vivimos aquí en la vida. Nosotros no nos vamos y nos escondemos en una montaña allá. ¿Ah? Y no, vamos a aislarnos y no vamos a ver nada. No vamos a mirar porque nos contaminamos. Ya, no, el problema del hombre lo carga aquí adentro. Cuando Dios te arregla aquí adentro, ya tú puedes interpretar la realidad de afuera de otra manera. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios, somos libres. Dios nos ha hecho libres. Amén. Tenemos las dos opciones, pero como somos libres, podemos escoger. Y digo, no, eso es malo, no lo hago. ¿Y qué? Pero el otro no es libre. Él ve las dos opciones igual, pero no puede hacer lo bueno. Trata, intenta y no puede. ¿Eso qué quiere decir? Que es esclavo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el Señor nos ha hecho libres. Amén. Eso es lo que Dios nos ha mostrado. El hombre a partir de ahí queda esclavo del pecado. Amén. Dice la palabra del Señor. Ya el Señor lo había sentenciado desde un principio. Dice que el alma que pecare moriría, ¿verdad? Eso fue lo que le dijo al hombre cuando estaba allá en el huerto del Edén. El día que comas de ese árbol, morirás. Y ya estuvimos también hablando un tiempo un poquito más atrás de eso, ¿cierto? Que la muerte no solamente se refiere a una muerte física. La muerte es cesación de actividades, pero también es separación. Amén. Entonces el hombre está muerto porque está separado de Dios. Amén. Está separado de Dios. Muerte es símbolo de tristeza, muerte es símbolo de dolor, de corrupción, de descomposición. Y eso así es que está esta sociedad está muerta. Por eso dice Efesios, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos pasados, muertos en delitos y pecados, separados de Dios, malolientes, en descomposición, de mal en peor. Amén. Así estamos. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia del pecado. Amén. En Génesis 2, eso es lo que el Señor le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Gloria al Señor. La muestra de que somos pecadores o hemos pecado es la muerte. Amén. Si alguno quiere decir, no, yo no soy pecador, yo no necesito nada, yo no soy que de iglesia y que la Biblia y que Dios, no, si yo estoy bien, yo no hago mal a nadie, yo no soy pecador. La única forma que tú tienes que demostrar que no eres pecador es que no te mueras. Como otras veces he dicho, ¿cierto? Si uno quiere salvarse uno mismo, tiene que hacer lo que hizo Cristo. Eso es sencillo. Ya Cristo te dio el ejemplo. Haz lo que hizo Cristo. Pero mira, tienes que vivir santamente como vivió Él. Tienes que morirte y tienes que resucitarte cuando tú quieras. Eso quiere decir que tú eres santo y sin pecado. Si puedes hacer eso. Pero como nadie puede hacer eso. Amén. Entonces la única manera de uno probar que no es pecador es no muriéndose. Pero el hombre no solamente muere físicamente, sino que espiritualmente está muerto. Amén. Dice también en Ezequiel 18, dice en el verso 4: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Amén. Verso 20 dice lo mismo: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la consecuencia obvia del pecado es la muerte. Y así ha ocurrido con todos los hombres, no solamente físicamente, sino que también espiritualmente. Entonces, ¿cómo resolvió Dios el problema? ¿Cómo resolvió Dios el problema? Dios en su justicia, Él no podía pasar por alto ese principio de justicia que Él había dado. Amén.
Él no podía decir de pronto, bueno, a este lo voy a perdonar porque me cae bien, o a este no, porque este es de tal color, o este es aquello. Y no, eso estaba establecido para todos los seres humanos. Amén. Entonces, así como veíamos que la ley era sombra, Dios nos ha mostrado una sombra, nos ha mostrado algo. Amén. Y es cuando Dios le propone al hombre un sustituto. Amén. Un sustituto. Y de ahí es donde vienen y inician todos estos sacrificios del Antiguo Testamento por el pecado. Ya dijimos el primer domingo que los hebreos realizaban 1200, no tengo la cifra exacta, pero eran 1270 y algo sacrificios al año. Sacamos cuenta que era un promedio de 3.5 por día. Y todo esos sacrificios era para mantener una relación con Dios, para que su pecado fuese cubierto temporalmente. Amén. Entonces Dios dice, yo no puedo pasar esto por alto. El que peca debe morir, esa es la ley. Esa es la ley. Así que tengo que matarte. Pero si te mato, entonces quedas igual perdido eternamente y no tienes relación conmigo ni nada. Ya vimos, ¿cierto? El pecado nos separa de Dios, nos mantiene muertos. El pecado daña al hombre, lo engaña, lo pervierte. El pecado también hace que tú agredas y maltrates a tu compañero, a tu prójimo, que fue hecho a imagen de Dios. Recordamos eso el domingo pasado, ¿no? Por eso es que los 2 mandamientos en los cuales dice la palabra, dijo el Señor Jesucristo, que se resume la ley y los profetas, son: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, Dios lo que le propone al hombre es un sustituto. Entonces el Señor le dice, tú me traes un cordero. ¿Un cordero por qué? Porque un cordero es un animal que derrama sangre. Y ya está hasta comprobado científicamente que la vida está en la sangre. Si una persona se desangra por completo, se muere. Mucha gente muere de eso, ¿cierto? En algún accidente. Entonces dije, bueno, ya que si te matamos así, quedas pecador y perdido por vida. Y además no tienes relación conmigo. Entonces tú tráeme un sustituto, porque lo que la ley exige es el pago. La justicia lo que exige es el pago, una vida. Entonces el hombre traía su cordero en sustitución de él. Y ese cordero era muerto, era abierto, se le sacaban sus partes, se quemaba, se ofrecía en reemplazo de la persona. Amén, en reemplazo de la persona. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Que eso que se le hacía a ese animalito era lo que le debían hacer a uno. Eso es lo que estaba mostrando. Eso es lo que estaba diciendo eso. Cuando el hombre traía el cordero y dejaba ese cordero ahí, y él veía en presencia de él, veía todo lo que le hacían a ese animal, él tenía que pensar y decir, eso era lo que me tocaba a mí. En la justicia de Dios, eso es lo que me tocaba a mí por mi pecado. Por mi pecado. Amén. Entonces, pero como ya estudiamos, esto no arreglaba la conciencia del hombre. Amén. Dice Hebreos 10, porque en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Amén. Gloria al Señor. Dice también en Hebreos 10, a partir del capítulo 14, dice que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y cuál es la prueba? Que ahora tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Porque lo que nos atestigua el Espíritu Santo es que Él va a hacer un pacto con nosotros en el cual va a cambiar nuestras vidas, va a darnos un nuevo corazón y va a poner de su Espíritu en nuestra vida para que guardemos sus mandamientos. Amén. Este sustituto era insuficiente. ¿Por qué? ¿Por qué no lograba el efecto de cambiar al hombre? Porque es que era un animal. Era un animal bruto. ¿Y qué relación puede tener un animal o comparación puede tener un animal conmigo? Entonces aquí cuando viene la hermosa representación de lo que Dios en Cristo hizo. Amén. Que Cristo, identificado como el Cordero de Dios, Él se hizo semejante a mí. Amén. Ese animal que el hombre presentaba allá y que llevaba allá, solamente podía aplacar momentáneamente la ira de Dios sobre el hombre. Solamente podía corregir ese momento del hombre, pero él continuamente tenía que estarlo haciendo.
Porque era un animal, ¿cómo podía afectarme a mí? Era simplemente un sustituto que yo llevaba. Pero ahora, Cristo, amén, Cristo dice que se hizo semejante a nosotros, amén. Justamente Hebreos 2 dice que Él debía ser semejante a sus hermanos. En Filipenses dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, amén. Entonces Dios en Cristo se hizo semejante a nosotros, y Él es el Cordero de Dios, no el Cordero del hombre, amén. No es el Cordero que trae al hombre, es el Cordero que Dios propuso al hombre. Porque todos los caminos que nos deben llevar a Dios son propuestos por Dios, amén. La solución para el hombre Dios siempre se la ha propuesto, Dios siempre se la ha dado, porque el hombre nunca sabrá cómo hacerlo, pero Dios sí sabe cómo hacerlo, amén. Gloria al Señor. Estos eran animales que además su sangre entraba en una carpa que tenía un significado y un símbolo para el tiempo futuro. Pero dice la palabra de Dios que no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Así que Él no entró, fue a la carpa allá o al templo, no, Él entró al cielo mismo. Amén. Y satisfizo la justicia de Dios en el cielo mismo. Amén. Y por eso mismo es que Él también, por haber sido semejante a nosotros, hermano de nosotros, por eso mismo es que entonces Él ahora sí puede habitar en nosotros. Amén. No solamente quitó el pecado, aquello que separaba a Dios del hombre. Por eso es que tú ves que hoy la presencia de Dios está en todas partes. Usted no tiene que ir a Jerusalén. Usted no tiene que venir aquí a este templo, qué bueno que venga, porque Dios está en todas partes. Amén. Usted no puede esperar llegar aquí a hablar con Dios. Usted puede hablar con Dios mientras viene en el bus, o mientras viene manejando. Por eso antes no existía eso. Antes, si usted quería relacionarse con Dios y hablar con Dios y pedirle perdón a Dios y tener comunión con Dios, tenía que ir al templo, solamente al templo, y tenía que hacer todos estos sacrificios. Primero perdón para poder tener acercamiento a Dios. Eso era lo primero. Esto es lo primero que había que hacer. Amén. Pero ya Cristo quitó, ya la barrera que había entre Dios y el hombre, ya Cristo pagó y fue quitada. Amén. Ya no hay obstáculo entre Dios y el hombre. Ya no hay obstáculo para Dios llegar al hombre. Amén. Porque esa era otra cosa. No solamente nosotros estábamos impedidos de llegar a Dios, sino que Dios también estaba impedido para llegar a nosotros. Amén. ¿Por qué razón? Ay, si Él es Dios y todo lo puede. No, sí, Él todo lo puede. Pero por la condición nuestra, Él no podía tener comunión con el hombre. No porque Él no pudiera, Él lo podría hacer. Pero Él dice que el hombre está sucio, está en pecado. Y yo soy un Dios santo. Y por mucho que los amo y todo, ¿cómo puedo tener comunión con ellos mientras estén así? Entonces yo tengo que arreglarlos a ellos. Yo tengo que ponerlos bien a ellos primero para entonces yo sí poder tener una relación con ellos. Por eso estos sacrificios que sustituían al hombre, entonces ya había armonía entre Dios y el hombre. Ya Dios podía venir y tener armonía con ellos. Amén. Vamos a mirar. Mano David, mano Hugo, ¿me ayudan a repartir estas copias, por favor? Oh, perdón, déjenme una. La copia está por allá guardada en algún lado. La verdad que este tema de hablar del pecado es algo, y de la obra que hizo Dios es algo maravilloso. Aquí nos podríamos pasar hablando todo el día, pero estamos estudiando un tema de tipología y es bueno que conozcamos. A veces de pronto nosotros nos centramos en el Nuevo Testamento, pero también cuando ya conocemos el mensaje del Nuevo Testamento es bueno ir al Antiguo e indagar y conocer. Eso embellece y enriquece nuestro conocimiento, amén, de lo que nosotros tenemos hoy, de lo que Dios nos ha dado hoy. Entonces nuestro tema es estudiar un poco los sacrificios y las ofrendas. En general se han clasificado en cinco clases de sacrificios y ofrendas. Vamos a mirar rápidamente lo que se llama la expiación o sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Igual también hay
hay muchos conceptos que no de pronto compaginan. Ya yo tengo un pensamiento que expresarles a ustedes, pero qué bueno que cada uno de ustedes tome interés en indagar y investigar y conocer un poco más. Amén. Pero lo importante justamente de estos dos sacrificios que vamos a ver ahora, de paso, no sé, bueno, al final, en el reverso, al final está la definición de sacrificio. Del latín sacrificium, sacrum, dice hacer algo sagrado, convertir algo en sagrado, que a su vez quiere decir separado. Amén. Sagrado o santo. Nosotros somos santos, ¿verdad? Porque somos apartados del mundo para Dios. Eso es todo. Amén. Gloria al Señor. Sin alitas, sin aureola, pero somos santos. Con defecto, pero somos santos. Aunque no nos guste a veces, somos santos. Siéntase santo, usted es santo. Aunque tengamos nuestros defectos. Es que eso no lo dijo el pastor, eso lo dice el Señor. Tiene que creerle a Dios. Entonces, estos sacrificios principalmente es para expiar o para quitar. Expiar es como remover algo que impide la comunión entre Dios y el hombre. Más o menos viene ya sería una de las definiciones, pero no es el tema, la expiación en general. Pero lo importante del sacrificio es que es necesario la sangre, la vida, para poder remitir los pecados, para poder quitar los pecados. Amén. Como ya mencioné, siempre tengan eso presente. Todo sacrificio que se presentó, el que lo traía contemplaba lo que se hacía con ese animal. Eso era lo que le tocaba al hombre. Y eso es lo que Dios quería que el hombre viera. Amén. Entonces aquí, si con más detalle usted quiere estudiarlo, está en los primeros 7 capítulos de Levítico. Están contenidos todos estos sacrificios y ofrendas. Vamos a mirar rápidamente este texto que les he hecho llegar. Es un resumen. Entonces, en el Levítico capítulo 4 habla de los sacrificios por el pecado. Y en general se refiere a los pecados contra los mandamientos de Dios. Amén. Interesantemente lo clasifica o da cuatro, no lo clasifica, sino que lo da para 4 tipos de personas. Para el sacerdote, para el pueblo, para el jefe y para una persona en particular. Amén. Siempre es interesante por qué. Pero la razón, pienso, principal es que, bueno, el sacerdote en ese entonces era el intermediario entre Dios y el hombre. ¿Ya? Todo sacerdote está puesto para ofrecer sacrificios en favor del hombre delante de Dios, dice Hebreos. Amén. Entonces era importante tener la conducta del sacerdote, que él era como el líder realmente, la cabeza. Ya dependía de él. Hoy no podemos decir lo mismo, porque yo no soy intermediario entre ustedes y Dios. Si digamos que yo soy el sacerdote o pastor aquí, y que si el pastor está mal, entonces toda la iglesia está mal. No, si el pastor está mal, problema de él. Bueno, ayúdele, de todos modos, ore por él, eso sí, ¿no? Pero eso no tiene por qué quitarle la comunión a Dios, a usted con Dios. ¿Sí me entiende? Pero en ese entonces sí, el sacerdote era un elemento importante. Amén. Y para nosotros además, ¿quién es nuestro sacerdote? Cristo, ¿verdad? Y ese sí es perfecto. Ese sí no tiene defecto. Amén. Pero aquí este sacerdote había un sacrificio exclusivo para él. Porque del estado de él dependía la relación entre el hombre que venía y Dios. Porque él hacía de intermediario. Él tomaba el animal, él tomaba la sangre, la rociaba y él la llevaba a la presencia de Dios. Entonces él mismo tenía que estar bien. Si él estaba mal, él también caía muerto ahí. Entonces, por eso, pienso que es la razón por la cual aquí hay un sacrificio especial para el sacerdote. También ese es otro detalle que a mí me parece bien hermoso de la obra de Dios. Y es que siempre hablamos de Cristo como el Cordero de Dios. Yo por ahí tengo un estudio que dice, bueno, pero ¿y qué hay del sacerdocio? Él es nuestro sacerdote. Porque puede haber cordero, pero si no hay sacerdote que lleve la sangre, no funciona. Y qué hermosa representación que Cristo
es el Cordero y es el sacerdote. Amén. Porque Él es uno. Amén. Él es el único. Y qué bueno, vea que Dios, es que esto es maravilloso. Dios se puso la ropa que tenía que ponerse con tal de salvarte a ti y a mí. Amén. Es que Dios hace lo que sea con tal de salvar al hombre. Él ya lo hizo. Y Él es capaz de hacer lo que sea con tal de salvar a alguien hoy. Amén. Él es capaz de hacer lo que sea. Gloria al Señor, con tal de salvar a alguien. Bueno, volvamos acá. Entonces, vea, fíjense que hay para el sacerdote, para el pueblo, y que en ese caso eran los ancianos los que representaban al pueblo, para un jefe, porque también los jefes de familia eran cabezas de familia. El patriarca, así como lo fue Abraham, como lo fue Isaac, como lo fue Jacob. Ya después fueron los 12 patriarcas, o los líderes de las 12 tribus. Entonces también para los jefes y para la persona individual. Entonces, fíjense, tanto para el sacerdote y para el pueblo, el sacrificio es semejante. Se ofrecía un becerro. Entonces el sacerdote dice, colocaba las manos sobre el becerro. La sangre se sacaba y se llevaba hasta el altar del holocausto dentro del tabernáculo. Para el sacerdote y para el pueblo se hacía lo mismo. Era un becerro. En el caso del sacerdote, era el sacerdote que ponía su mano. En el caso del pueblo, eran los ancianos del pueblo quienes colocaban su mano sobre el animal, de alguna manera como identificándose, como diciendo, bueno, este va en reemplazo mío. Ya, aquí va este por mí, por el pecado que cometimos. Dice, por haber pecado contra alguno de los mandamientos de Dios. Se derramaba su sangre. El sacerdote tomaba la sangre y la llevaba dentro del tabernáculo. Luego se sacaban las vísceras y se sacaba la grasa de las vísceras y se quemaba. Es también interesante esto porque si ustedes han visto las películas por ahí de antiguo, la gente antes para adivinar miraban las entrañas de los animales. Hay un versículo incluso en la palabra del Señor donde dice que el rey de Babilonia se dedicó justamente a mirar en las entrañas y miró el hígado. Entonces, qué interesante es ver esto, que por ejemplo que Dios en ese sentido a su pueblo lo que le decía era, eso se quema, eso se quema, eso no se consume. Además también otra cosa interesante, vea, el Señor no solamente prohibió el consumo de sangre, también prohibió el consumo de grasa. Con razón, porque es que el chicharrón es malo, es sabroso, pero es dañino para la salud. Yo nunca he comido, gracias a Dios, sangre. La gente dice que es sabrosa. Yo nunca la he comido, la verdad siempre me ha parecido de mal gusto. Y además también por el mandamiento, ¿no? Pero la gente dice que es sabrosa, pero es mala. Porque es sucia, la sangre es sucia. Entonces, vea, también qué bueno que nos abstengamos de sangre y de chicharrón. Uy, no debía haber dicho eso. No, yo gracias ya no puedo comer, cae como un poquito de grasa por ahí y me dan mareos, ya la cefuela. Entonces, básicamente eso era para estos dos sacrificios. Y la grasa y las vísceras se quemaban en el altar del holocausto y el resto del animal, todo lo demás del animal, se quemaba fuera del campamento. Esto además es un tipo de Cristo porque dice, en el libro de Hebreos dice que Cristo padeció fuera del campamento, ¿cierto? Él fue llevado fuera de la ciudad donde fue sacrificado. Entonces el animal si era sacrificado ahí, se tomaban sus vísceras, se quemaban, pero todo lo demás del animal se llevaba afuera y era quemado afuera por completo. Para un jefe o para una persona, para un jefe debía traer un macho cabrío y hacía lo mismo, colocaba sus manos sobre la cabeza del animal. Para una persona del pueblo debía ofrecer una cabra o cordero y lo mismo, colocaba sus manos sobre la cabeza del animal. En estos casos el sacerdote tomaba de la sangre y la esparcía en el altar del sacrificio. Espero que se acuerden de lo que estudiamos el año pasado de la tipología del tabernáculo, ¿no? Siempre me gusta estudiar un tiempo de tipología cada año. El año pasado estudiamos tabernáculo, ¿recuerdan? Altar del sacrificio, la fuente y adentro lugar santo, lugar santísimo. Entonces, en los primeros la sangre se iba hasta adentro, que era del sacerdote y del pueblo.
Pero en este, que era de un jefe o de una persona individual, la sangre se derramaba ahí. Lo mismo, las vísceras se quemaba todo, la grasa se quemaba. Pero el animal sí servía de alimento para los sacerdotes, no se quemaba afuera. Entonces, hay una diferencia, pero aquí básicamente el principio es el ofrecimiento de un sacrificio en favor del hombre, del pueblo. Amén, o del líder o del jefe, para que el hombre pudiera tener esa comunión con Dios, porque estaba establecido: si pecaste, tienes que morir. Y eso es lo que Dios le está mostrando ahí. Tienes que morir. Pecaste, tienes que morir. Entonces, para no matarte a ti y descargar mi ira sobre ti, entonces yo la descargo sobre un animal. Hay alguien que paga por ti. Amén. En los sacrificios de la culpa, por culpa, también hay sangre, no siempre, y lo vamos a ver por qué. Pero estos sacrificios, los primeros sacrificios por el pecado o por la expiación, hace referencia realmente a la afrenta que hay entre Dios y el hombre. Para rematar esto, recuerden cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice los, dice él. ¿Amén? O sea que ahí quedó una barrera impenetrable ahí entre Dios y el hombre. ¿Ya? Un pecado. ¿Ya? Y esto de alguna manera era como para remover eso un poquito y que la gracia de Dios pudiera llegar al hombre. Pero Cristo lo que hizo fue que removió por completo eso. Amén. Ya esa barrera no existe. Amén. Entonces, porque esto eran como pecado, el pecado como, o de pronto como lo que tradicionalmente muchos conocen de pronto como el pecado original, por ponerlo de alguna manera. Entonces, estos son pecados que tienen que ver directamente con los mandamientos de Dios, y era como Dios decía. Cuando se habla de los sacrificios por la culpa, está hablando más por aquellas faltas que el hombre comete contra Dios, pero son de su conducta, su comportamiento, o contra el prójimo. Ahí dice en Levíticos capítulo 6, está la cita. Capítulo 6, verso 3 dice: o habiendo hallado lo perdido, porque dice que hay ejemplos, no son exclusivamente para eso, sino que hay ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos de cuando sacrificios por la culpa? Cuando la persona, por ejemplo, se encontró algo por ahí y dijo: ay, al que fue se lo olvidó, de mala, esto es mío. ¿Ya? No, si usted se lo encontró, averigüe de quién es. Averigüe de quién es. ¿Cierto? Si ya no apareció nadie, bueno, ya, quédeselo. Pero primero uno tiene que preguntar. Yo una vez me encontré un celular por allá y busqué los números y llamé. No, que me encontré un celular aquí, listo, sí. Ah, bueno, qué bien, gracias. ¿Dónde está? No, aquí en tal dirección. Llegó el tipo, me tocó, ni siquiera me dio las gracias. Celular, aquí está, tome gracias. A la orden. No dijo nada. En casos, por ejemplo, cuando la persona le dejaron guardado algo: uy, hermano, guárdeme esta platica aquí, guárdeme esta cosita aquí. Y después al tiempo viene: oye, hermano, la platica que le deja guardar. Platica. ¿Cuál platica? Hermano, ¿dónde está lo que le deja guardar el otro día? ¿Usted me deja guardarme algo? Entonces, son algunos ejemplos que coloca. No quiere decir que sea exclusivamente eso. Pero aquí, por ejemplo, lo que dice es: en algunas, lo que me llama la atención, porque dice en algunas, al final, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Nosotros somos santos, ¿verdad? Y no somos pecadores. Ya cambiamos de situación, pero no somos perfectos. Estamos siendo perfeccionados todavía, ¿verdad? Entonces, hace alusión a esas cositas todavía, que aún nosotros como humanos a veces, por ignorancia o a propósito, cometemos. Que juzgamos mal. ¿Quién no ha juzgado mal? Todos hemos juzgado mal. Todos hemos juzgado mal, porque somos así. Amén. Esa es como la condición del hombre. Entonces, cuando habla de los sacrificios de la culpa, se refiere más a aquellas cosas. En el verso 7 dice: y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender el hombre. O sea, como aquellas cosas que le ocurren al hombre, digámoslo, por nuestra debilidad humana, o por ignorantes, o por necios tal vez, a veces.
Entonces dice, cuando la persona pecare, aquí están los ejemplos que he mencionado ahorita, en no atestiguar un delito que vio o quedase inmunda por tocar cosa inmunda o jurare a la ligereza. Entonces fíjense que aquí la ofrenda, hay una ofrenda que se ofrece, pero aquí la ofrenda es un poco diferente a la anterior, porque aquí la ofrenda va de acuerdo a la situación económica de la persona. Entonces dice, la persona que haga esto tiene que traer una hembra, cordera o cabra. Dice, pero si no tuviera una cordera, por el costo, por lo que sea, entonces traerá 2 tórtolas o 2 palominos. Y si fuera más pobre todavía y no tuviera ni siquiera para conseguirse una tórtola o palomas, entonces dice, traerá harina. Traerá una 10ª parte de una efa de flor de harina, sin aceite y sin incienso. Ahí está lo que significa la efa y su equivalencia hoy día. Son más o menos 22 kilos, y como es una 10ª parte, entonces quiere decir que debía llevar 2,5 kilos de harina. Los que compran la harina pan ahí en el chino, ¿eso cuánto es 1 kilo? Yo ni me doy cuenta, yo me la como. ¿Cuánto pesa eso? ¿Cada bolsita es qué? ¿Como 1 kilo? Gramos. Entonces es mucho más que eso. Bueno, 2.2 kilos. No era una cosa pequeña. Eso es lo que debía presentar si la persona no tenía la suficiente capacidad económica. Entonces también el procedimiento era similar cuando traía el animal. Coloca sus manos sobre la ofrenda, confiesa su pecado. Dice, la cordera y la cabra, su sangre será rociada en el altar del holocausto, ahí mismo donde se mataba. Se quemaba la grosura y las entrañas, y el resto era del sacerdote. Hay un versículo ahí que aclara y dice que toda ofrenda que se presentaba, cuya sangre no se introducía al lugar santo, lo que sobraba del sacrificio era del sacerdote. Pero si la ofrenda entraba, la sangre entraba al lugar santísimo, al lugar santo, eso tenía que quemarse por completo. Por eso Cristo fue deshecho por completo fuera del campamento, porque su sangre sí entró al lugar santísimo. Amén. Su sangre sí entró en el cielo mismo. Amén. De la harina, dice que el sacerdote tomaba un puñado de la harina, la quemaba en el altar, y el resto era para él. También fíjense que entonces aquí viene, estos son algunos procedimientos cuando el hombre pecario faltara en algo a Dios. De pronto que no hizo alguno de los requisitos o de los reglamentos que se le decía. Faltó en algo en su compromiso a Dios. Pero también está la ofrenda de restitución, que esa viene por faltar al prójimo. Amén. Por faltar al prójimo. Y estas ofrendas de restitución no solamente era devolver la prenda que se había tomado o en lo que se había defraudado a la persona, sino que también había que añadirle un poco más. Como dije, como el ejemplo que colocaba ahorita, si la persona me dio a guardar plata y se la quedó, cuando finalmente diga, oye, la verdad es que perdona, es que la necesité para algo y en el momento estaba apurado, así que yo la usé, pero no, mira, aquí está tu plata de regreso. Tienes que devolver la plata y el 20% más para restituir. Amén. Entonces así también está, no solamente en algunas cosas que ocurren con Dios, sino también las que se hace contra el prójimo. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, nosotros a veces ofendemos al hermano, pasó algo, entonces uno dice, no, ya yo le pedí perdón a Dios. Ya, hermano, ya yo hablé con el Señor conoce mi corazón, estoy arrepentido. Y ya hablaste con tu hermano. No, el Señor, que hable con él. No, tienes que restituir. Si tú agrediste, por eso dice la palabra, si tú traes tu ofrenda al altar y tu hermano ve que y estás mal con tu hermano, dice, no, deja tu ofrenda. A Dios no le interesan las ofrendas así. Deja tu ofrenda ahí, ve y arréglate con tu hermano primero, y entonces sí trae tu ofrenda. Amén. Entonces a eso se refiere, por eso está hablando. Fíjense que todo esto tiene que ver algo con lo que empezamos a ver el domingo pasado y con todas las situaciones que nosotros vivimos. Amén. Entonces restituir, hay que no solamente pedir perdón o algo o delante de Dios o hablar con Dios, sino que también hay que ir ante la persona. Amén.
y pedir disculpas y hablar con la persona. Y si es algo físico, algo material en lo cual yo tengo que recompensar a la persona, recompensar a mi hermano, porque yo la ofendí, yo le hice un daño, consciente o inconscientemente. Amén. Porque somos humanos y a veces nos equivocamos. Yo creo que todos hemos dado este discurso y decimos, si a alguno por ahí le he ofendido, pues perdóneme, hermano. ¿Cierto? Todos hemos dicho eso alguna vez. Como decimos por ahí, por si las moscas, ¿no? Porque uno no sabe si de pronto sí, uno fue ligero, dijo algo que no tenía que decir, o se comportó mal. Entonces fíjense la importancia de todo esto. Amén. Que para todas estas cosas Dios no solamente quiere que nosotros estemos de acuerdo con Él, sino que también estemos bien y que estemos de acuerdo con nuestro hermano. Amén. Para mirar un poquito y pensar un poquito en todas estas cosas, lo que nos significan para nosotros, como mencioné, fíjense, los sacrificios por el pecado, los primeros que vimos, tienen que ver con el pecado del hombre como tal, de aquel único pecado que separa a Dios del hombre. Y los sacrificios con la culpa tienen más que ver con las ofensas del hombre hacia Dios o hacia el prójimo. Los sacrificios por el pecado, su ofrenda era obligatoria, era un becerro o una cabra, así, con estas características. No, que yo no tengo plata, ese es tu problema. ¿Tú quieres arreglar este problemita con Dios? Esta es la ofrenda. En el otro, fíjese que no, ya era pues, porque a veces incluso era por ignorancia de la persona, por esos errores que nosotros muchas veces cometemos. Eso igual nos dice justamente, punto 3 que está ahí, que el sacrificio de Cristo era obligatorio, amén. Cristo debió ser como era y debió presentarse como estaba, perfecto. Un joven, porque era de un añito, ¿cierto? Recuerda que generalmente la becerra y los animales eran de un año. Jesucristo estaba en toda la plenitud de su juventud. 33 años de vida. Yo cuando estaba de 15 años, yo decía, 30 años, ese está viejo. Y ahora que tengo 40 y pico, digo, no, 30 años, ese es un muchacho. Amén. Y los que tienen 50, que dicen de los de 40, no, todavía está joven. ¿Cierto? Ya no va aprendiendo de la vida. Así que, no, 30 años, ese era un muchacho, un jovencito. Además que para la época la mayoría de edad se alcanzaba a esa edad. Yo digo, si Cristo se hubiera puesto a hablar antes, no lo hubieran tenido muy en cuenta. No sé si ese es un muchacho, él todavía está muchacho. Todavía no tiene la cédula o el ID. ¿Ven? Entonces, el sacrificio de Cristo por el pecado del hombre, por el pecado del mundo, era obligatorio. Él no tenía opción, no había opción. No era de otra manera, no se podía hacer. A mí una vez me preguntó alguien y me decía, pero ¿por qué Dios lo hizo de esa manera así? Tanto que sufrió y padeció. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo le dije, mira, yo no sé, pero yo lo único que sé es que si Dios lo hizo así, era porque así tenía que ser. Porque Dios es Dios. Y Él pudo haber tenido, de pronto Él miró y en su sabiduría y su inteligencia, Él dijo, tengo 1000 opciones para rescatar al hombre y resolver el problema del pecado. Pero esta es la vía. ¿Amén? Así que si Él lo hizo así es porque no había otra opción. Y aquí tenemos el ejemplo. Amén. Aquí está la sombra nos estaba diciendo cómo era. Entonces por eso Cristo, amén, padeció como padeció y con ese sacrificio que hizo quitó el pecado del mundo. Amén. Hebreos 9:26, ahí está la cita. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. ¿Cómo nos ocurre esto a nosotros? ¿Qué entonces es lo que hace Dios con nosotros hoy día? Hoy día las cosas no han cambiado. Hoy siguen las cosas igual. El alma que pecare morirá. El alma que pecare morirá. Así que si tú eres un pecador, estás planillado para la muerte. Amén. Pero qué bendición, Cristo nos mata. Pero qué bendición que Él tiene el poder de resucitarnos. Amén. Entonces eso no ha cambiado. No dice el apóstol Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Lo leyó el hermano ahora en Colosenses, cuando al principio
Que dice, aquí tengo la cita además, Colosenses 2:20, dice, pues si haber muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, entonces lo que le pasa al cristiano, igual, el principio es igual, hay que morirse, hay que morir, amén. Pero en este sentido ya no es físicamente, amén, sino morir en el sentido de renunciar, de dejar un pasado para recibir lo que Dios nos está ofreciendo, amén. Hay que dejar una vida para vivir una vida nueva. No se puede vivir la vida nueva si no se sepulta una vida vieja. Amén. Por eso además también somos sepultados, ¿verdad? Porque somos muertos con Cristo. Amén. Y somos sepultados con Él en la semejanza de su muerte. Cristo fue tipo y representación de ese cordero. Pero ese cordero, recuerde, era un animal bruto. Pero Cristo era un hombre inteligente, con conocimiento. Y más que eso, era Dios mismo manifestado en carne. Amén. Aleluya, así que Él tuvo la oportunidad y lo que hizo Él fue que presentó una ofrenda como hombre, no como oveja, no como animal bruto, sino como hombre, amén. Y con su poder resucitó, amén, y está vivo. Por eso es que Él puede repetir ese proceso que hizo en nosotros hoy día, porque hoy la consigna sigue siendo la misma. El pecador debe morir, tiene que morir, amén. Así que si tú quieres vivir para el Señor, tú tienes que morir. Amén. Hay que ser muerto. Hay que ser crucificado con Cristo. Hay que ser sepultado con Cristo y resucitar con Él. Amén. Y eso lo hemos hecho aquí. Amén. Y eso lo hacemos aquí. Gloria al Señor. Hoy tenemos una nueva vida en Él. Aleluya. Lo que el Señor le anunció a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. ¿Y cómo se nace de nuevo? ¿Cómo puedo yo ser nueva criatura nuevamente? ¿Puedo acaso entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? No, tienes que nacer por la palabra, amén, por el agua y por el Espíritu. Aleluya, tienes que escuchar, tienes que recibir al Señor, tienes que creer en Él, amén. Y es la obra que Dios hace en nosotros. Todos los que hemos pasado por esa experiencia del arrepentimiento, vivíamos haciendo lo que nosotros creíamos que estaba bien, que creíamos que éramos libres. No, yo soy libre y hago lo que a mí me da la gana. Pero el día que yo me enfrenté con Dios y yo pude ver mi condición a los ojos de Dios, no a los ojos míos. Amén. No a los ojos míos. Porque la gente dice, no, es que yo soy muy bueno. No, yo no soy tan malo. No, pero eso es porque te estás comparando con la otra gente. Pero es que nosotros no estamos para compararnos con la otra gente. Si nosotros nos comparamos con las otras gente, Hitler fue el más malo de todos. Entonces yo soy un santito. No hay que compararse con los demás. Yo tengo que compararme con Cristo. Amén, con Dios. Él es el que me aprueba o me desaprueba. Él es el que me dice cómo estoy y cómo no estoy. Entonces el día que yo llegué realmente y me enfrenté a Cristo y dije, bueno, ¿sabes qué? Dime la verdad, cómo estoy yo. Y el Señor me mostró cómo era mi situación. Me asusté. Enseguida, ¡qué horror! ¡Qué horror! ¿Cómo estoy? ¡Qué mal ando! ¡Qué mal vivo! Y yo fui hijo de pastor bien criadito. Yo no estuve en malas andanzas así como muchos viven. Y con todo eso, el día que me enfrenté a Dios, dije, wow, Señor, qué mal que estoy. Yo sí estoy bien horrible. Entonces ese día morí. Ese día acepté ese sacrificio que Él ya hizo. Amén. Y ese día empecé un nuevo andar con Él. Ese día Dios me dio una nueva oportunidad, una nueva vida. Y ese día cuando yo contemplé lo horrible que era. Porque eso es lo que hace el Evangelio. Por eso la importancia de un día misionero como hoy. Recordar la predicación y anunciar el Evangelio. Porque llevar el Evangelio es prenderle la luz a la gente. Es decirle, mira cómo andas, mírate cómo estás. Porque ellos creen que andan muy bien. Pero el día que uno le presenta esta lámpara y que ellos ven cómo está su condición, ellos dicen, wow, es que estoy muerto, es que yo estoy mal. Y entonces, ¿qué debo hacer? No, a ese muerto hay que sepultarlo, hay que matarlo para que nazca uno nuevo. El principio sigue igual. Amén. Entonces yo con ese dolor y con esa angustia, yo llego al Señor y el Señor me da un aliciente por la fe en su nombre, y Él me recibe y Él me da una nueva vida. Amén. Gloria al Señor. Ahora estamos vivos, ahora estamos libres. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ya morimos, ya pagamos.
Ya no voy a llevar un corderito, no, es que ya Cristo fue y se ofreció por mí. Yo digo, Señor, si tú lo hiciste por mí, entonces yo lo acepto. Yo siempre he dicho eso. Yo el día que reconocí que Cristo había hecho eso por mí, que yo me apropié para mí. Porque la historia del Calvario es tan conocida que parece ya para muchos como algo, oh, no, sí, no, Cristo murió por la humanidad. No, sí, Cristo murió por todos. Eso yo lo estoy escuchando desde que nací. Y cuando yo nací, mi papá era pastor y toda la vida estuve en la iglesia. Pero hubo un día en que yo dije, no, es que Cristo murió fue por mí. Él lo hizo para mí. Tú tienes que apropiarte de eso. Y eso es lo que cada uno de nosotros hemos hecho, amén. Tú tienes que saber y pensar. Olvídate por un momento de la humanidad. Tienes que pensar es en ti, amén. Porque ya hubo una ofrenda, ya hubo un sacrificio que un hombre, Dios siendo hombre, hizo por nosotros, amén. Para rescatarnos, para salvarnos, para llevarnos a Dios. Ya está hecho. No hay que traer cordero, no hay que traer sacrificio, no hay que hacer sacrificios, no hay que hacer nada. Eso ofende a Dios. Porque si tú haces sacrificios para salvarte, tú le estás diciendo a Dios, lo que tú hiciste no es suficiente. Y yo te tengo que ayudar un poquito. Amén. Entonces eso es lo que nosotros hemos reconocido, ¿verdad? Que Él hizo ese sacrificio por mí, por nosotros. Amén. Y entonces ya yo me identifico con Él. Y así como Él fue muerto, entonces soy muerto. Soy sepultado en las aguas bautismales en el nombre de Jesús. Amén. Soy revestido de Él. Aleluya. Y entonces ando una nueva vida. Ya no soy un pecador, aunque cometo mis errores, pero mi estado no es pecaminoso. Amén. Soy de Él, soy de Dios, soy santo, soy apartado para Él. Igual vienen los sacrificios de culpa, porque igual tenemos nuestros errores, ¿cierto? Pero igual ahí tenemos todavía la provisión. Amén. Ahí está todavía la provisión porque estamos siendo perfeccionados cada día y vamos avanzando cada día y la provisión está dada. Amén. Gloria al Señor. No hay por qué detenerse en el camino. No hay por qué detenerse en el camino porque tropecé, porque me caí, porque me equivoqué, porque pequé, porque no, hay provisión. Ya ese sacrificio de Cristo fue tan perfecto, que tú no tienes que estar buscando sacrificios o qué cosa hacer. Tú lo único que tienes que hacer es acudir a Él. Amén. Por la fe en Él. Él te perdona, Él te transforma, Él te rescata. Aleluya. Gloria al Señor. Y hoy la condición no es venir a un lugar X o determinado. Hoy la condición es venir con un corazón dispuesto. Con un corazón que reconoce no solamente la obra de Él, sino cuál es mi necesidad. Yo también me he equivocado. Y créame, yo se lo he dicho, yo he venido ante el Señor. Eso me pasó sobre todo al principio cuando empecé a hablar con el Señor. Cada rato me pasaba. Pero yo venía ante el Señor. Y decía, Señor, mira, esto. Y parecía que Dios no viera nada. Parecía que Dios no viera nada. Yo sentía como que Dios me decía, no te preocupes, mijo, vamos para adelante. Ese es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ya tú eres de Él. Ya tú has aceptado al Señor. Amén. Te vendrán otras cosas por ahí, pero ya la provisión está dada. Pasarán otras cosas, pero ya la provisión está dada. Y tú sigues siendo un hijo de Dios. Amén. Porque tú aceptaste el sacrificio de Él, que te reconcilió con Él. Amén. Ya el sacrificio está hecho, ya todo está dado, ya todo está listo. Pero nosotros tenemos que venir. Hay que venir ante Él. La gente dice, no, yo espero aquí que Dios, no, cuando Dios quiera. No, es que Dios ya quiere. Dios quiere, por eso lo hizo. Ya está listo. Lo único que hay que hacer es venir y recibir. No hay por qué nosotros estarnos atormentando hoy día por alguna cosa mala que has hecho o que hiciste o que has pasado. No. Si todavía te sigues atormentando porque, ay, es que lo que yo hice ya, ay, es que lo que pasó, ese es el diablo, que ahí sí le echo la culpa al diablo. Usted sabe que yo no soy de mucho hablar de él, pero ahí sí le echo la culpa a él, porque él es el acusador y que te viene a acusar. Y si él te viene a acusar, tú dile, no, ¿sabes qué? Cristo ya me perdonó por eso. Es que tú le vas a preguntar a Dios y Él no se acuerda. Esa es la cosa maravillosa de Dios, que eso fue lo que Él prometió, ¿verdad? Siendo Dios, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente, Él promete y Él dice, yo borro de mi mente tus pecados. Yo borro de mi mente tus pecados. Ese borrar estuve mirando y me pareció bien interesante, porque dice que antiguamente
los escritos que se hacían, la tinta no tenía químicos. Entonces la tinta no se adhería como hoy día al papel o a los pergaminos de esa época. Entonces borrar un texto era muy fácil. Porque borrar un texto era solamente tomar un paño húmedo y pasarlo por encima y ya, se quitaba todo. Pero en la antigüedad, cuando un documento no servía, no se hacía eso, sino que se tachaba. Si algún documento estaba mal hecho, lo que se hacía era que se le colocaba una X encima. Ya, una X así encima. Igual el texto se veía ahí, ¿cierto? Con la X, claro, dice, no, eso no vale. Pero Dios con nosotros no hizo eso. No, Él no hizo eso. Él borró. Borró, ¿sí entiendes? Él borró tus pecados. Él lo ha quitado. Ya tú eres un hijo de Dios. Ya Él no te puede ver. Él mira y tú dices, no, Señor, pero es que, ay, Señor, yo no puedo, es que yo no soy. Y Dios dice, pero es que yo no veo nada. Yo no veo nada. ¿Tú qué es lo que ves ahí? Yo no veo nada. Deja de estarte viendo cosas que no tienes que ver. Deja de estarte viendo lo que el diablo te quiere mostrar. Yo no veo nada, yo te limpié. Aleluya. Dios no simplemente tachó y escondió ahí, o como lo hacía con los antiguos. Vamos a ponerle aquí algo encima para no verlo. Dios lo que hacía era eso y dice, no, espérate, para no verlo. Sí, yo los tapo aquí un poquito para no mirar y tener comunión con ustedes, pero Dios hacía así. Y, uy, Dios mío, está mal. Él hacía solamente eso para taparlos un poquito. Pero es que Dios nos mira a nosotros ahora así y dice, no hay nada. Es que no hay nada. Y si algo aparece por ahí, corre ante el Señor y el Señor, una manchita por aquí, Señor, uy, Dios mío, arreglemos esto rápido. Así somos nosotros hoy delante de la presencia de Dios. Eso es lo que quiere decir todo eso. Todos esos sacrificios. No te borraban los pecados. No te quitaban los pecados. Pero ahora la sangre de Cristo, amén, se ha borrado y eliminado todo. Cuando Dios te ve como un santo, con los errores que tengas. Y si aparece alguna mancha, Él la borra también. Por eso vale la pena seguir aquí, pegado al Señor, creyendo en Él, viviendo para Él, amén. Y no te acuses, mi hermano. No te acuses, porque el día que tú te empieces a acusar y a aceptar lo que el diablo dice, ahí sí perdiste el año. Y ahí sí estás menospreciando la gracia de Dios y lo que Dios te está brindando. Si hay un error, algo que arreglar, lo arreglamos y ya. ¿Cuál es el problema? Si es que la solución ya está dada. ¿Para qué te sigues matando la cabeza por eso y latigándote por eso? Deja que, no digo nombres mejor, pero deja que los otros que hacen sus ritos sigan haciendo sus ritos, o sea, y maltratándose y creyendo que hacen cosas para ganarse a Dios. No, yo tengo solamente que acudir a lo que Él hizo por mí, a lo que Él me ofreció a mí, amén, a lo que Él me regaló a mí, a lo que Él me dio a mí. Aleluya. Gloria al Señor. Tenemos un sacrificio perfecto de un hombre perfecto, no un animal bruto, un hombre perfecto. Aleluya. Gloria al Señor, mi Dios en Cristo, mi Dios que se manifestó en carne, mi Dios que me vino a buscar y lo vino a hacer todo perfecto para mí. Aleluya. Yo hoy tengo perdón. Amén. Mis pecados son lavados, son borrados, son perdonados, son olvidados, son puestos en el olvido. Aleluya. Dice, yo me olvidaré de tus pecados y de tus transgresiones. Así como está lejos del oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Aleluya. Nunca nos podrán alcanzar porque nunca los van a encontrar. Gloria al Señor Jesús. Tenemos una bendición grande. Aleluya. Gloria al Señor. Hoy no hay sacrificios que hacer para eso. Hoy lo único que hay que hacer es venir ante Él y creerle en Él. Aleluya. Y creer en Él. Gloria al Señor, y recibir lo que Él nos está brindando. Perdón completo y absoluto. Gloria al Señor. Y la prueba la tenemos. ¿Cuál es la prueba? Que nuestro corazón es transformado, ¿verdad? ¿Cuál es la prueba? Que en los antiguos el pecado no era quitado. Que ellos llegaban a la ofrenda y algunos sinvergüenzas, antes de cometer el pecado, ya tenían la corderita lista. Uy, esta noche voy a hacer tal cosa. Entonces eso quiere decir que mañana tengo que ir al templo. Voy a buscarme una corderita. Entonces ya tienen la corderita ahí antes de hacer el pecado. Porque eso no les cambiaba el corazón. La prueba que nosotros tenemos hoy, la prueba fehaciente, porque usted dice, uy, pero es que este pastor habla de fe. ¿Y cómo es eso? Y bueno, yo solamente te digo, cree en Cristo y búscale a Él. Pero la prueba la tenemos.
¿Cuál es la prueba? Que nuestro corazón ha sido cambiado. Amén. Que ya no andamos hoy como andábamos antes. Esa es la prueba. Amén. Que tú puedes tener. Amén. Si tú puedes decir, dice, no, sí, verdad, yo antes cuando empecé a venir a la iglesia, yo pensaba así, y ahora estoy pensando así. Entonces, algo está pasando. Ahí tienes la prueba. Ahí tienes la prueba. Gloria al Señor. Yo antes era esto, ahora soy esto. Ahí tienes la prueba. Esa es tu prueba, la tuya. Eso no es para nadie. Eso es para ti, para que tú te compruebes y demuestres. Si tú ves que sigues hablando igual que estabas antes, dices, no, aquí no ha pasado nada. Y Señor, aquí no ha pasado nada. Pero si tú puedes ver, date cuenta que no es que yo antes era esto y ahora soy otra cosa. ¿Quién hace eso? Dios. Eso no lo puede hacer más nadie. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que tú eres un hijo de Dios. Amén. Que habrá otras cosas que arreglar. Obviamente que habrá que arreglar otras cosas. Vamos a arreglarlas. De pronto dice, de pronto no estás bautizado. Bueno, no te preocupes, eso es lo de menos. Te bautizamos. Que no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo de menos. Y esa es la promesa, es para los hijos. Tú eres un hijo, es tuya. ¿Cuál es el problema? Que estás todavía cometiendo tus errorcitos por ahí. No te preocupes, aquí hay arreglo para todo. Amén. Es que Dios lo ha hecho perfecto. Gloria al Señor. Tenemos no solamente la solución y tenemos las pruebas. Amén. En nuestro corazón. Que nuestras vidas han sido transformadas. Que ya no somos los mismos de antes. Amén, hermano Hugo. Gloria al Señor. Dios ha cambiado nuestra vida. Amén, hermano David. Gloria al Señor. Amén a todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo tengo mi prueba. Gloria, y eso nadie me lo quita. Gloria al Señor. Me podrán decir lo que sea, pero yo creí en Cristo. Yo recibí al Señor. Y yo no sé cómo, pero Él lo hizo. Yo no sé cómo. Uno se explica qué pasa ahí. ¿Qué es lo que hace Dios? Yo no sé cómo, pero Él lo hace. Gloria al Señor Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Vamos a estar en pie. Gloria al Señor. Vamos a cantar ese coro. Hermano Álvaro viene rápidamente. Que cantábamos ahorita, que me gusta mucho. Everyone needs compassion. Todos necesitan amor que nunca falla. Gloria al Señor. Mi hermano, amigo,